Soy Marta Capella Guanter, de la Falla Carretera Escrivá Cooperativa San Fernando, y pertenezco al sector Jesús. Soy enfermera y actualmente trabajo en el Hospital La Fe de Valencia, en el área de endoscopias digestivas, y básicamente mi día a día consiste un poco en asistir al médico en la realización de las colonoscopias y gastroscopias, y además en el Hospital La Fe contamos con que los endoscopistas también hacen muchas terapias que ya no solamente son diagnósticas, sino que también son curativas y terapéuticas, y estamos en ello ayudando a que el paciente se mejore cada día. Pues mi personalidad la describiría un poco como, sobre todo, empática. Me considero una persona muy empática y la gente también me lo suele decir mucho, que me gusta mucho escuchar a la gente y ayudarles en todo lo que pueda. También me considero una persona muy cariñosa, doy cariño allá donde puedo y muy alegre. Mis aficiones principales son la lectura, me encanta leer, soy una devoralibros, como le gusta decir a mi madre, y allá donde puedo siempre me llevo un libro, ya sea en el móvil o un libro en físico para poder estar leyendo. Y como vivo cerquita del mar, otra de mis aficiones sobre todo es ir a pasear por la playa, ya sea en marcha o simplemente andando por la orilla y tener la brisita del mar pegando a la cara. Pues para desafío así importante o más complicado, te diría los primeros años de carrera, porque yo vengo de esa generación COVID que se llama, y estudiar enfermería nos hizo vivirlo un poco más de cerca, sobre todo por las anécdotas que contaban los profesores, de como muchos son profesores asociados. Era complicado el gestionar el tiempo que pasábamos en la universidad, el tiempo de estudio, las prácticas que fueron complicadas porque la carga emocional era bastante alta, y diría que ese ha sido mi mayor reto hasta el momento. Pues así como persona que me inspire, en mi día a día diría mi madre y mi yaya. Creo que son las mujeres de mi vida, muy luchadoras y trabajadoras, y sobre todo ellas son referentes también en el mundo de las fallas, porque dos falleras como la copa de un pino, que siempre tengo presente, sobre todo también durante este año de fallera mayor, intentar emular un poco eso que ellas me han ido enseñando. Y también un poco de referente tengo en mi día a día en el trabajo a Florence Nightingale, que al final fue la enfermera por excelencia, que llevó a la enfermería al mundo entero, y con ella siempre la tenemos muy presente, yo creo que en mi trabajo, para poder desempeñar las funciones de la mejor manera posible. Pues para mí ser fallera mayor de Valencia, además del clásico es un sueño hecho realidad, creo que implicaría el ponerme otro reto más en mi vida, de enfrentarme a esa valentía de representar al mundo fallero y valenciano, que creo que somos un colectivo bastante grande, ruidoso, y sobre todo que tiene un valor por la Chermanor y por la amistad y por esos valores de ayudar al prójimo, que son súper importantes. Y creo que sería sobre todo ese reto para mí de retarme a mí misma de poder representar a toda Valencia de la mejor forma posible, y sería un orgullo, sobre todo un orgullo, de representar a mi tierra. Para mí la fallera mayor de Valencia debe ser una persona que sobre todo escuche a los demás. Creo que tiene que ser esa figura cercana que allá donde vaya, da igual el acto, ya sea de blusón, de vestida de valenciana o vestida de gala, que sepa escuchar a los demás, pararse a hablar, a hacer fotos, a conocer a gente sobre todo, y poder empaparse de toda esa cultura, de todo ese aprendizaje que tienes de cada persona para poderlo distribuir al mundo entero. Y sobre todo pues lo clásico, ¿no? Elegante, desprender naturalidad y mucha cercanía sobre todo. En 5 años me veo creciendo profesionalmente mucho. Me gustaría hacer un par de másters y me gustaría verme realizada en ese sentido, de haber cumplido ese sueño de esos 2 másters que están ahí, que me gustaría bastante. Y a nivel personal me gustaría verme cómoda en la vida, muy feliz con los míos, a poder ser ya encaminada un poco en intentar comprar una vivienda con mi pareja, pero sobre todo disfrutar de la vida y de mis amigos y de mi familia.